Buenos días, jóvenes. Hoy no voy a poder estar con ustedes, pero les dejo la clase grabada, así que pongan mucha atención. El día de hoy vamos a empezar con el tema del postclásico y para empezar vamos a abrir nuestros libros en la página 106 y vamos a empezar con la actividad 1. Muy interesante, por cierto, si lo vemos cómo nos maneja el libro, el enfoque de cómo han sido las guerras a través de los tiempos, la guerra en el tiempo. Puedes observar la primera imagen, esta que está aquí, y puedes ver que es una imagen de la guerra de Bosnia contra Herzegovina en el año 1992 a 1995. Ahora, esta guerra no fue hace mucho, o sea, estamos hablando que fue hace como 20 años y se usaron nuevas tecnologías después de la Segunda Guerra Mundial. Se aumentó mucho el uso de armas nucleares. Entonces, esta es una guerra pues actual, si se puede decir así. Y en este mural podemos ver un enfrentamiento este, de, en, con los guerreros jaguares, ¿ok? De Chichen Itza en Yucatán. Y ellos también peleaban, pero usaban sus armas que eran, pues, lanzas, escudos, palos. En cambio, actualmente, pues la guerra ya es muy diferente. Lo que sí podemos ver es que la guerra, ya sea en épocas pasadas o en épocas actuales, deja destrucción, deja muerte, deja desolamiento y deja tristeza. Es decir, que la guerra nunca es el método mejor, ¿verdad? Para poder llegar a una solución, a un conflicto. Ahora, ¿qué vamos a ver en este tema? Vamos a identificar los rasgos más importantes del periodo posclásico. Vamos a comparar las ciudades de Tula y Chichen Itza. Ahora vamos a estudiar dos ciudades más. Interesante, chicos, pero esta semana voy a estar en Tula. Por eso, precisamente, no les estoy dando la clase presencial porque estoy en Tula. Entonces, ojalá y pueda ir a la zona arqueológica y tomar algunas fotos o un video quizás para que se los pueda enviar. Sería interesante. Y vamos a conocer el papel más importante de la guerra y de la militarización en las sociedades de este periodo, es decir, para qué usaban la guerra y por qué se peleaban tanto. Ahora, vamos a ver en qué año surge el posclásico. En el año 1900 al 1521. 1521 fue el año donde los españoles llegaron a América, a México y conquistaron Chichén, acuérdense. En el posclásico las regiones mesoamericanas intensificaron sus relaciones comerciales y establecieron comunicación con zonas tan lejanas como las que en la actualidad ocupan Estados Unidos y Ecuador. Es decir, se extendía mucho su territorio, ¿ok? Ahora, este, dentro de este contexto nació una interacción cultural. Por eso muchos símbolos y creencias son comunes dentro de Mesoamérica. Tú las puedes ver en Tula, las puedes ver en Chichén, la puedes ver con los aztecas, las puedes ver con los toltecas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen en Yucatán unas canchas muy grandes como si fueran de fútbol, pero se le llama juego de pelota? Y ese mismo juego de pelota lo vamos a ver en Tula, y ese mismo juego de pelota lo vamos a ver aquí en Morelos, en la zona arqueológica de Xochicalco. O sea, en muchos lados se desarrollaron las mismas creencias, las mismas interacciones culturales, ¿ok? Entonces, en esta etapa surgieron estados que expandían sus fronteras y conquistaban a otros pueblos. ¿Para qué? Para conseguir tributos y aumentar su poderío. Y entre las armas de esta época se destacaban, subraya, el arco y la flecha. Además, las lanzas y el macahuitl, que es un arma parecida a la espada con puntas de obsidiana. Y el posclásico se va a dividir en dos etapas. El posclásico temprano y el tardío. El temprano es del 900 a 1200 y el tardío es del 1200 al 1521. Durante esta época, pues las ciudades se peleaban entre sí. ¿Por qué? Pues para tener
mayores de control. Y dos de estas ciudades importantes fueron Chichen Itza y Tula, que son las que vamos a estudiar. Esta, la que ves aquí, es Tula. Está en Hidalgo, en Tula, Hidalgo, precisamente. Esto que ves aquí es el Palacio Quemado. Está formado por unas columnas grandes alrededor de unos patios centrales. Aquí al final de, al fondo, a la izquierda, puedes ver los restos del Zompantli y del juego de pelota, ¿ok? Eh, Vamos a ver qué es el Zompantli. Ellos ponían cabezas de tristemente, pues ellos no tenían a Cristo, muchachos, y esto era su creencia. Ellos creían que de esta manera adoraban a sus dioses, y sabemos que el mal ha existido desde, y pues gracias a Dios que el cristianismo llegó, quizás no de la mejor manera, pero a la larga la gente creyó en Cristo y empezó a eliminar estas creencias falsas de su vida cotidiana. Vamos a ver ahora el periodo posclásico o clásico tardío. Grandes estados rivales controlaban enormes territorios, por ejemplo los mexicas, ¿verdad? Que los aztecas y los purépechas comerciaban y cobraban tributo con otras regiones, por eso eran tan odiados. Y cuando llegaron los españoles, la verdad fue casi se los entregaron. En esos imperios se desarrollaron grupos militares profesionales, o sea, eran guerreros que eran educados para la guerra, solamente para eso. También había élites de varias ciudades que hicieron alianzas para conquistar a otros pueblos y cobrarles tributos. En la zona maya y de Oaxaca no hubo grandes estados, sino pequeños señoríos. El postclásico terminó de manera abrupta, es decir, de repente, con la llegada de los españoles en 1519 y con la conquista de México Tenochtitlán en 1521, como lo mencionamos hace un ratito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos Tula. Tula está caracterizado por sus gigantes. Si te das cuenta, estos son unos monumentos enormes. Y se piensa que los atlantes, porque se les llama atlantes, representaban a los gobernantes de la ciudad y tenían, y aunque tenían, también, perdón, es probable que simbolicen un ejército que cuida los edificios principales, lo que permite imaginar cómo vestía un guerrero de Tula. A ti te puedes dar una idea de cómo se vestían los guerreros, ¿verdad? Tenían sus penachos. Ahora, Tula está ubicada en el estado de Hidalgo, en la ciudad de Tula. Tula fue una ciudad que tuvo un momento de esplendor en el posclásico cuando se cree que tenía una superficie de 16 kilómetros y una población de 50,000 habitantes. Para esa época era mucha gente. Tula fue un gran centro comercial. Importaba turquesa del norte, cacao de Chiapas, exportaba obsidiana de la Sierra de Navajas en el sureste de Hidalgo y también estableció un vínculo cultural entre la civilización teotihuacana y la mexica. Heredó tradiciones y técnicas artísticas teotihuacanas, mientras que los mexicas a su vez miraban a Tula como fuente de inspiración. Por eso entre ellos la palabra tolteca significa artesano o artista sobresaliente. Tula estaba organizada alrededor de una plaza pública con un adoratorio en el centro. Alrededor de esta había edificios como la pirámide B, con sus atlantes, el palacio quemado y el juego de pelota y un zompantli, como te dije que había, que era una estructura con cráneos, ¿no? Tula fue incendiada y saqueada en el siglo XVII. Tras este suceso, la ciudad vivió una etapa de decadencia y aunque no se despobló por completo, ¿verdad? No quedó desolada como Teotihuacán, pero ya no tenía ese esplendor que tenía antes. Ahora los atlantes son la figura más reconocible de Tula y los atlantes actualmente existen, ¿verdad? Y representan guerreros toltecas. Se visten con pectoral de mariposa, dardos, cuchillo de pedernal y un espejo dorsal. Aquí te puedes dar cuenta cómo están vestidos los atlantes de Tula. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hacer una
presentación como la que hiciste de los aztecas, pero ahora de los toltecas, de la ciudad de Tula. Vas a recabar los siguientes datos. Sentidos culturales. Existen tantas discrepancias respecto a la interpretación de los mitos y los códices que este, se ha llevado a cabo un estudio, ¿verdad?, de toda la cultura y a eso se le llama toltequidad. Pero bueno, lo que quiero que hagamos ahorita como trabajo es que empiecen a realizar una presentación en PowerPoint con los aspectos más importantes de la cultura tolteca. Miren, aquí por ejemplo en esta fotografía pueden ver a los atlantes de Tula. Sí se dan cuenta de qué grandes son. O sea, son unas estatuas gigantes que están arriba de una gran pirámide que se supone que es la que defiende Tula. Y estas cosas que tú ves aquí es el zompantli. Ajá. Y son los palos donde colocaban los cráneos de las militares o incluso podían ser esclavos que capturaban. Y ellos lo hacían porque creían pues que eso era algo bueno, ¿verdad? Pero sabemos que no, que eso Dios lo aborrece y hasta cierto punto yo creo que por eso venía la decadencia de muchas culturas, porque Dios no estaba de acuerdo con lo que ellos hacían. No, hoy. Gracias, Dios les bendiga. Nos suben a Classroom.